Bienvenido al canal caballero. Lo que voy a revelarte hoy, te dejará boquiabierto, y es algo que pocos hombres saben o entienden. Y esas son las 4 cosas más locas que aprendí sobre las chicas. Y todo el conocimiento que tengo hoy sobre las relaciones, lo aprendí en una capacitación completa en línea que hice. Y si tú también quieres mejorar en esta área, te dejo el enlace justo debajo. Ahora bien, saber estas cosas es como tener la llave que muchos hombres han buscado en la vida, pero nunca encontrarán. Entonces, sin más preámbulos, pongámonos manos a la obra, comenzando con el primero. La belleza masculina no es imprescindible para la mujer. ¿Cuántos de vosotros habéis visto a un hombre normal con una mujer maravillosa y os habéis preguntado: ¿cómo eso es posible? Esta es una situación que veo a diario y puede ser muy frustrante para aquellos que no entienden lo que realmente sucedió detrás de escena de la conquista, para que esto sea posible. A menudo veo a un hombre que podría considerarse un nivel 5, en términos de atractivo, acompañado de una mujer que fácilmente es un nivel 8 en la escala. Como seres humanos, tendemos a buscar parejas que estén un poco por encima o por debajo de nuestra propia escala de atractivo. Entonces, si eres un hombre con una puntuación de 5, es probable que estés buscando mujeres que estén un escalón por encima o un escalón por debajo de ti. Sin embargo, hay algunos chicos que aparentemente han logrado lo imposible: estar con una mujer que fácilmente está 3 o 4 puntos por encima de él. La disparidad es tan grande que cuando ves una escena como esta, intuitivamente sabes que debe haber algo más para que sea una realidad. Y cuando ves al tipo con esa mujer, te das cuenta de que no tiene 20 o 30 años más que la chica. Son prácticamente de la misma edad, lo que deja claro que no es una cuestión de apariencia física. Entonces, ¿qué sería? Muchos hombres pasan años yendo al gimnasio, entrenando sus músculos y esculpiendo lo que creen que es el look perfecto, solo para descubrir más tarde que a las mujeres no les importa tanto. Aunque las mujeres aprecian a un hombre con un cuerpo atlético, hay otros atributos que son mucho más importantes a la hora de establecer una relación. Imagina ser el hombre que pasó los últimos 5 años de su vida enfocándose solo en la apariencia física. Por otro lado, paradójicamente, ve a otros chicos sin atributos físicos robar a las chicas que tanto deseabas. Y esto se debe en gran parte a la falta de dedicación para mejorar tus habilidades o mejorar los aspectos de tu personalidad que realmente importan. Lo cierto es que dedicar todo tu tiempo a la apariencia física no es suficiente para llamar la atención de las mujeres. Esto me recuerda al principio de Pareto, conocido como la regla 80-20, que sugiere que el 80% de los efectos surgen solo del 20% de las causas. De esa manera, debes pasar tu tiempo enfocándote en las cosas que realmente importan cuando se trata de la atracción. Y desafortunadamente, su apariencia no es el factor número 1 más importante. Si quieres ser un verdadero mujeriego, debes concentrarte en perfeccionar las habilidades y los rasgos de personalidad que realmente atraen a las mujeres, como confianza, dominio e indiferencia. A veces ves a un chico poco atractivo caminando por la calle con una mujer fuera de su alcance. Y la verdadera razón es que estos chicos han desarrollado los rasgos que realmente importan para atraer a las chicas. Tal vez no aprendieron estos rasgos intencionalmente, sino que los absorbieron indirectamente poco a poco en función de los tipos de chicos con los que pasan el rato o admiran. La segunda cosa más loca que aprendí sobre las mujeres es que no buscan un hombre que pueda pagarlo todo. La sociedad en general siempre ha impuesto una idea equivocada a la hora de conquistar a una mujer. Aprendimos que darle regalos a una chica y ponerla en un pedestal es lo que nos hace atractivos. Fuimos inducidos a esforzarnos por convertirnos en algo así como el proveedor final. Como resultado, surgen algunas preguntas frecuentes. ¿En qué momento de la existencia humana se decidió que eran los hombres quienes necesitaban arrodillarse y darle a una niña un collar de oro tachonado de diamantes con la esperanza de que ella dijera sí? ¿En qué momento se determinó que los hombres deben ser los superproveedores para que las mujeres se sientan atraídas por ellos? Está perfectamente bien y es alentador suministrar cosas a una mujer si tienes los medios para hacerlo. Por otro lado, ser visto por cualquier mujer como el hombre que está allí únicamente para mantenerla, ya sea económicamente, emocionalmente o cualquier otra cosa que ella necesite, definitivamente no es la forma más atractiva en que un hombre debería tomarlo. Porque la mayoría de las mujeres simplemente no se excitan con un tipo que solo está allí para mantenerla. Y si observas, lo que no falta por ahí, son hombres que no aportan absolutamente nada a las chicas y que,
sin embargo, la mayoría son buscados y vistos como atractivos por casi todas ellas. Entonces, la conclusión aquí es que, desde una edad muy temprana, la sociedad trata de convencernos de que ser estrictamente un proveedor es lo que lleva a realmente tener una chica. Pero el mundo real nos enseña una y otra vez que no funciona así. La sociedad quiere hacernos creer que, para conseguir a la mujer de tus sueños, debes hacer de ella una prioridad exclusiva en tu vida. Pero cada uno de ustedes que está viendo sabe que esto simplemente no es cierto. Porque por el contrario, las mujeres están constantemente dando preferencia a los chicos que no hacen nada de eso. La tercera cosa más loca que aprendí sobre las mujeres es: tienen atracción por los hombres que son líderes. ¿Alguna vez has notado que la mayoría de las mujeres se sienten atraídas por ciertos estereotipos? Puede ser un policía, un médico, un militar, un jefe, futbolistas, artistas, etc. No es necesariamente la ropa, o la fama, es lo que representa. La imagen que la persona transmite. Ahora tienes que entender que así son las cosas. Las chicas se sienten atraídas instintivamente por los chicos que lideran el camino, o se sienten atraídas instintivamente por el hombre más dominante del lugar. Y en ese contexto, es el hombre que lidera a otros hombres el que prospera en la competencia. De hecho, quieren tanto a este tipo de hombre que harán casi cualquier cosa para ganárselo. Entonces, en lugar de tener miedo a la competencia de otros machos, lo que tenemos que hacer es aprender a ser un líder también. Pero, ¿cómo prosperar ante esta situación? Los hombres que a menudo son rechazados por las mujeres son los que más temen competir con otros hombres. Por eso, ya sea en la universidad, en el trabajo o en el barrio donde vives, nunca temas la competencia de otros hombres. Porque como hombres, solo tendremos más confianza cuando aprendamos a competir. Es la competencia de otros machos lo que nos impulsa a ser más fuertes, más inteligentes y, en general, mejores. Busca tu evolución, caballero. La cuarta cosa que aprendí sobre las niñas es que ellas prefieren a los tipos más rudos y directos. Siempre guardo la mejor parte para el final, como recompensa por ver el video hasta el final. Y si quieres unirte a nuestro grupo de WhatsApp, accede al enlace que dejé más abajo, en la parte de comentarios. Continuando, si hay algo que es más importante que cualquier otra cosa cuando se trata de asuntos que un hombre debe saber, es esto. En cualquier parte del mundo, hay miles de hombres que se sienten absolutamente invisibles para las chicas. Y no pueden entender por qué, ni razón para que esto suceda. Y estos tipos siguen todo el libro de jugadas que la sociedad les ha enseñado a seguir. Como ser extremadamente cortés con todos y hacer todo lo posible para ser el tipo más amable. Pero, ¿alguna vez te has preguntado por qué muchos hombres hacen estas cosas? ¿Cuál es la verdadera razón? Estos chicos suelen ser muy amables con la mayoría de las mujeres. Incluso cuando estas chicas los tratan excesivamente mal y no les prestan la más mínima atención. Y la respuesta a eso es que estos tipos simplemente tienen miedo de ofenderlas. Como hombres, siempre hemos sido inducidos a creer, desde la infancia, que las niñas son delicadas y se ofenden fácilmente. Entonces, lo que termina sucediendo es que tú, como adulto, inevitablemente tienes miedo de decir lo que piensas a una mujer. Y terminas convirtiéndote en los chicos que tienen miedo de decir casi cualquier cosa que pueda ofender a la chica con la que están hablando. Y esta es la mayor diferencia entre los hombres normales y lo que podríamos llamar un macho alfa. Esta es la mayor diferencia entre los hombres que no les importan a las chicas y los hombres por los que no pueden dejar de competir. ¿Has pensado en ello? Lo más loco de esta realidad es que millones de hombres en todas partes ni siquiera saben lo que están haciendo mal. La mayoría de los chicos no tienen idea de que es su forma de ser demasiado educados y amables lo que los hace extremadamente poco atractivos para las chicas. La sociedad que nos ha enseñado a creer es que los hombres deben ser demasiado educados y nunca deben decirle nada a una mujer que pueda ofenderla o entristecerla. Y si sigues exactamente lo que dice este libro de jugadas, obtendrás a la chica que quieras. Pero al final del día, ¿el resultado es bastante diferente? De hecho, es todo lo contrario de eso. Los machos alfa son los chicos que las chicas realmente quieren, son los que no tienen miedo de ofender a una chica. En esta misma categoría, como mencionamos en videos anteriores, podemos incluir los chicos malos. Tampoco tienen miedo de decir lo que quieren a una mujer. Os dejo este enlace a una playlist sobre el tema.
tanto los machos alfa como los chicos malos son hombres que actúan sin sentir la necesidad de disculparse. Ahora, por alguna razón, se nos hace creer que esto está mal. Nos criaron para creer que es legítimamente malo ser grosero con alguien, especialmente cuando se trata de una chica. Lo que hace que los chicos malos sean tan increíblemente atractivos para las mujeres es precisamente su capacidad para decir lo que piensan, o su capacidad para comportarse verdaderamente como quieren. No importa si ofende a otras personas, especialmente a las mujeres. Y dado que la mayoría de los hombres en estos días están demasiado ocupados, siendo demasiado educados. Hay otro porcentaje de hombres, que no tienen miedo de hablar y actuar con naturalidad, sin miedo a ofender cuando dicen lo que piensan. Y estos son los chicos de los que las chicas simplemente no pueden tener suficiente y con los que quieren conectarse. Estos son los hombres que realmente permanecerán en el juego de persecución femenino. Pero primero, si llegaste tan lejos, comenta a continuación, lo haré de manera diferente ahora. Así que deja de ser tan educado. No tengas miedo de decir lo que realmente piensas. Especialmente para una chica. Incluso si puede asustarte momentáneamente. Eso es todo por hoy, caballero. Si te gustó este video no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Me quedo aquí. Hasta el próximo contenido.